tal? Yo soy Gerardo Azar Pérez Martínez de la sección B y les voy a hablar sobre las macromoléculas. Tenemos este esquema donde tenemos los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Empezaremos con los lípidos. Aquí tenemos sus funciones, que pues su principal función es almacenar energía. En los seres humanos, pues las moléculas lipídicas más empleadas son los triglicéridos, que están formados por 3 cadenas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. También la composición de los lípidos vendrían siendo mayormente hidrógeno, carbono y oxígeno, aunque pueden contener nitrógeno, azufre o fósforo. También ahora vamos a hablar sobre sus características. Primeramente son insolubles en agua, mantienen la temperatura corporal, constituyen membranas de órganos y tejidos, transportan proteínas y producen textura y sabor a los alimentos. Son solubles en solventes no polares, como por ejemplo el éter, el benceno, la acetona o el cloroformo y más, ¿no? Tenemos que son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen una región polar hidrofílica, que es soluble en agua, y una no polar hidrofóbica, que pues es insoluble en agua, ¿no? También están compuestos pues por enlaces de carbono simples, dobles o triples, lineales o cíclicos. También tienen elevados puntos de fusión y estas moléculas se unen entre sí pues por los puentes de hidrógeno y las interacciones de Van der Waals, que también suelen ser moléculas sin carga iónica, incoloras, insaboras e inodoras. Ahora vamos a hablar sobre sus tipos. Tenemos dos tipos que serían de aceites, es decir, de origen vegetal, o grasas o sebos, que son de origen animal. Su forma más simple son los ácidos grasos, y los lípidos se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados son los que tienen enlaces simples, y estos tienen la característica de que no se les puede agregar otro átomo a la molécula, ya que están totalmente completos. Y los insaturados tienen enlaces complejos y cuentan con dobles o triples enlaces, como digo, complejos, y también tiene la característica, se le pueden adicionar pues más elementos rompiendo estos enlaces, ¿no? Luego también otra manera de clasificarlos es si son saponificables o no saponificables. Pero primeramente, ¿qué es la saponificación? Pues es cuando los lípidos reaccionan con una base para formar un jabón y gliceraldehído. Los saponificables pueden ser simples o complejos. Los simples, por ejemplo, tenemos los glicéridos y séridos, y los complejos tenemos los fosfolípidos, que son ácidos grasos unidos a un grupo de fosfato, y los glucolípidos, que son lípidos unidos a un glúcido o monosacárido. Y sobre los no saponificables tenemos los esteroides, que pues son grasas derivadas del colesterol y provenientes de tejidos musculares. Los terpenos, que son derivados del aceite de las plantas o de las frutas. Las prostaglandinas, estas vienen de la familia de los lípidos y que son considerados hormonas. Ahora, terminando con lípidos, pasaremos a las proteínas. Previamente, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos, que veremos pues más adelante, ¿no? Vamos a hablar acerca de sus características. Son las moléculas orgánicas más abundantes. También todos los procesos biológicos dependen de la presencia y actividad de las proteínas, y cada proteína tendrá función diferente, y ahorita veremos a qué se le debe esta función diferente. Y la mayor parte de la información genética es transmitida por las proteínas. Estas se producen a partir de LA aminoácidos, y constan de una o varias cadenas peptídicas, que ahorita veremos qué es eso, ¿no? Vamos a hablar sobre los péptidos. ¿Qué son los péptidos? Son cadenas de aminoácidos que se unen mediante un enlace peptídico, como su nombre lo dice, ¿no? El enlace peptídico es una reacción que produce un enlace, de amida, es decir, grupo carboxilo más el grupo amino, y una molécula de agua. Este es un enlace covalente que se establece entre un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, y es un enlace muy resistente, lo cual genera pues el gran tamaño y estabilidad de las proteínas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los aminoácidos.
¿De qué están formados los aminoácidos? Aquí tenemos una imagen donde tenemos lo que viene siendo el grupo amino. No sé si se note que estoy presionando el grupo amino, que es lo verde, que tendrá dos hidrógenos y unidos a un nitrógeno. El grupo carboxilo, que es el rojo, y también el grupo R radical, que será el único diferente y es el que le brinda sus diferencias a todas las proteínas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas. Esta se da mediante una reacción de deshidratación. Pues aquí tenemos esta imagen donde pues podemos ver la síntesis de proteínas. Primeramente tenemos el ribosoma, que se encuentra dentro del retículo endoplásmico rugoso, que esta lee la cadena de la cadena de nucleicos es leída para después sintetizar los aminoácidos que formarán péptidos, que al final pues formarán lo que viene siendo las proteínas, ¿no?, que vaya necesitando la célula. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los péptidos. Primeramente tenemos esta clasificación donde tenemos primeramente hemos dicho que los péptidos son varios aminoácidos que están unidos, ¿no? Entonces aquí tenemos que 2 aminoácidos se le conoce como dipéptido, 3 aminoácidos se le conoce como tripéptido, 4 a 10 aminoácidos se le conoce como oligopéptido, y de 11 a 100 aminoácidos es polipéptido, y ya de más de 101 aminoácidos ya es una proteína, ¿no? Ahora sí iremos con la clasificación de las proteínas. Tenemos 2 tipos de clasificaciones. Vamos a empezar con lo que se inicia por lo que produce. Tenemos proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples son aquellas que por la hidrólisis producen solamente alfa aminoácidos, y las conjugadas son aquellas que por la hidrólisis producen alfa aminoácidos y además una serie de compuestos orgánicos e inorgánicos que son llamados grupos prostéticos. Que es un grupo prostético, es un compuesto inorgánico o orgánico que dan función a una parte no conjugada. Por ejemplo, tenemos las nucleoproteínas, que son que su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Tenemos las fosfoproteínas, que su grupo prostético es el fosfato. Tenemos las glucoproteínas, que su grupo es la glucosa, y tenemos las lipoproteínas, que pues su grupo, como bien dice su nombre, pues son los lípidos, ¿no? Ahora tenemos la clasificación por función. Empezamos con la catálisis, que serán enzimas proteicas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Ahora vamos a empezar con la estructura, es decir, que son proteínas que proporcionan sostén y protección y suelen tener propiedades muy especializadas. Por ejemplo, el colágeno, que es del tejido conjuntivo, la fibrina, que es seda, la fuerza mecánica significativa, o la elastina, pues que son las fibras elásticas. Ahora vamos a empezar con el movimiento. Estas proteínas pues participan en los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina, la tubulina, que la actina es de los músculos, la tubulina, y pues otras proteínas que forman el citoesqueleto. Ahora vamos a empezar con la defensa, que son proteínas protectoras como la queratina, que son las células de la piel y ayudan a proteger al organismo contra daños mecánicos y químicos. Las proteínas de la coagulación de sangre, que vienen siendo pues el fibrinógeno y la trombina. Estas pues son proteínas que impiden la pérdida de sangre cuando se lesionan los vasos sanguíneos. Las inmunoglobinas, que son producidas por los linfocitos cuando pues organismos ajenos invaden pues nuestro organismo, ¿no? Ahora vamos a empezar con ya la última parte, que es la regulación. Pues tenemos 2 claros ejemplos, que vendrán siendo pues la insulina y el glucógeno. Son dos tipos de proteínas que regulan pues la concentración de glucosa en la sangre. O también tenemos la hormona del crecimiento, que pues estimula lo que viene siendo el crecimiento celular, ¿no? Y luego tendremos a las estructuras proteicas. Primero vamos a empezar se dividen en 4. Ok, tenemos a las primarias. Que pues son, como aquí en la imagen dice, son aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos, ¿no? Y luego tenemos a las secundarias,
que es cuando se dobla la cadena de aminoácidos. Pueden haber dos formas, alfa hélice o lámina beta. Esto pues pasa por los enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos hacen que se formen espirales, o la lámina beta, que tiene como forma de escalera, ¿no? Luego tenemos la estructura terciaria, que pues es la unión de dos secundarias. Pues las cadenas interaccionan entre sí mismas, y pues cada proteína tiene su estructura terciaria, ¿no? Y pues estas estructuras son necesarias para el buen funcionamiento de las proteínas. Tenemos dos tipos de clasificaciones en la terciaria, que serían las globulares o fibrosas. Las globulares serían como las más compactas, hasta se puede decir que son esféricas, y las fibrosas pues son las más alargadas. Tenemos las estructuras cuaternarias, que es cuando se combinan las subunidades proteicas. Un ejemplo pues sería la hemoglobina. Ahora vamos a empezar con los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus funciones es pues fuente de energía. También tiene elementos estructurales, como por ejemplo la celulosa, que se encuentra en los vegetales, y pues serán precursores de otras moléculas, ¿no? Tenemos varias clasificaciones. Tenemos monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Empezaremos con los monosacáridos, donde tenemos a la clasificación de aldosas y cetosas. Las aldosas es que si tiene un grupo funcional aldehído, por ejemplo la lactosa y la glucosa, y las cetosas es que si tiene un grupo funcional cetona, es decir, un ejemplo sería la fructosa. Ahora tenemos la clasificación por los números de átomos de carbono, que pues 3 carbonos sería una triosa, 4 carbonos sería una tetrosa, 5 carbonos sería una pentosa, 6 carbonos sería una hexosa, y 7 carbonos sería una heptosa. Ahora empezaremos con los oligosacáridos. Estos se clasifican en dos, o se dividen en dos. Tenemos los disacáridos, que son pues básicamente son glúcidos, que están formados por dos monosacáridos. Y luego ya tendremos a los trisacáridos o decasacáridos, que son polímeros de azúcares de 3 a 10 monosacáridos. Ahora tenemos a los polisacáridos, que los polisacáridos solamente son polisacáridos y es ya de 11 monosacáridos para arriba, ¿no? Y pues eso sería lo más importante, las clasificaciones, estructuras, funciones y características de las macromoléculas. Muchas gracias por su atención.